Estamos en espacio público, en esta oportunidad hablando de elecciones y hablando con la persona idónea. Estamos hablando con la licenciada Patricia Cervantes, que desde el interior del Tribunal Supremo Electoral tiene responsabilidades directas con el proceso electoral, desde nuestras comunidades, desde nuestras regiones, preocupados por diversos temas, desde el tema de seguridad, como también el tema de la lluvia. Y en ese sentido, preguntarle a la licenciada cómo está preparado el tribunal para estas cosas que son a veces impredecibles, aunque tengamos todas las capacidades de ver y analizar el clima. ¿Qué nos espera para el 11 de septiembre y cómo están preparados ustedes para enfrentar, por ejemplo, un día muy lluvioso? Septiembre es muy lluvioso. Sí. Entonces, ¿cómo se han preparado para el 11 de septiembre? Pues bien, como la mesa que tenemos con los ministros el ministro de Comunicaciones, él y con la ANAM también, porque hay carreteras que son... La Asociación Nacional de Municipalidades. Sí, la Asociación Nacional de Municipalidades, sí. Hay carreteras que están a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Ellos ya tienen ahí, están arreglando y sabiendo qué carreteras tienen que tener. Y las municipalidades se ha tenido un acercamiento con ellos para que los accesos a las SEMS, a los centros de votación, pese al invierno, que haya alguna alternativa para que en ese momento puedan estar en óptimas condiciones o por lo menos en las condiciones en las cuales los electores puedan abocarse a las urnas a emitir su voto. Quiero decirte, Álvaro, tú nos planteaste al Pleno un mapeo de las condiciones de los SEMS. Ese insumo nos sirvió a nosotros para trasladárselo al director electoral y que él pudiese hacer le pudiera servir de insumo o soporte para poder llegar a la SEMS. También, aparte de eso, nosotros, como te decía, se hicieron talleres el director electoral con los que van a estar, con las juntas departamentales y municipales, todos los requerimientos para poder tener previsto contingencias. Por lo menos la lluvia puede ocasionar lo de la luz eléctrica. Se les proporcionó los recursos económicos necesarios para la compra de plantas eléctricas. Y así también vemos que en este tema el acceso a los centros de votación, que haya un apoyo para las personas con discapacidades diferentes. Ese es otro tema que hicimos nosotros inclusivos. Tenemos preparado el tema de inclusión en cuanto a las personas con capacidades diferentes. De hecho, ellos nos están ayudando en el embalaje de todo el material que llevan las cajas electorales. Si en el futuro hacemos reformas a la ley electoral y de partidos políticos, ¿incluiría la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones pensando en las lluvias, pensando en que el clima no es del todo favorable? ¿Qué fecha sería como la más indicada para hacer las elecciones en Guatemala? Es un poco... Habría que hacer un estudio más profundo porque vemos que anteriormente la teníamos en otra fecha y coincidía con la salida de vacaciones de toda la población. Fin de año. Fin de año. Y se iban al extranjero y entonces mirábamos una merma, sobre todo en la segunda elección, o sea, en la segunda elección, si no se ganaba en la primera, se veía una merma de los votantes y se veía como una debilidad del tribunal, como que no hizo llamado al voto, y de los partidos políticos que no hicieron el llamado, y como que un desinterés de la población, y no era una mala percepción. Lo que sucedía es de que aprovechaban la oportunidad de las vacaciones que coincidían con los hijos y la familia completa. Sí, y hablando del extranjero, habían algunas expectativas que luego se fueron diluyendo sobre el voto en Estados Unidos. ¿Eso realmente quedó como una posibilidad para la otra elección? En esta oportunidad, votar en el extranjero. Sí. ¿Qué complicaciones tenía? ¿Por qué no se pudo hacer en esta oportunidad? Lo que pasa es de que tenemos que tener una reforma constitucional, porque tendríamos que crear otro distrito electoral. Pero eso significa que tampoco lo podrán hacer en la otra elección mientras no haya reformas constitucionales este periodo que viene. Pues tendría que plantearse las reformas
como te digo, es unas reformas integrales que tenemos que hacer en la ley electoral y en la Constitución para poder atender a todos los sectores. Tener un distrito nuevo, ese es el Sí, desafío. sí. Y si no hubiera el problema constitucional, la logística electoral nos hubiera permitido tener No, elecciones, votar en esta Estados elección Unidos. no se hubiera podido por la logística más que todo, y también un presupuesto sería, pues no se había, tenía que hacerse el acercamiento de todos los sectores a efecto de que tuviéramos el presupuesto, porque sí es... ¿Es caro? Según los países, en otros países, en México, y las experiencias en otros países donde ya está el voto en el extranjero, sí han mencionado que es bastante caro, y entonces hay que hay que promoverlo bastante para que efecto que si se da, ya, ya no sería caro, porque lo que sería caro es el que las personas no acudieran a votar, Claro. que fueran muy pocas. Eso lo haría caro. Pero si llegan a votar, pues probablemente estaría muy bien, porque la cantidad que se invirtiera pues sería razonable con la cantidad que van a votar. Entonces creo que sí era oportuno para que se hicieran esos cambios, y hay que promocionarlo bastante. Hemos hablado de todo un poco, desde el clima, Sí. pasando por la consulta, pasando por la participación de pueblos indígenas, pero regresando al tema de los costos y de los precios y de lo que significa en términos económicos una campaña electoral. Algunos analistas hemos coincidido en que esta elección pareciera que es de las elecciones más caras en la historia de este país. ¿Qué podemos hacer para que efectivamente podamos disminuir esos costos? Significa que tenemos que inclinarnos más por provocar campañas que sean pagadas de manera pública, que el Estado asuma el desarrollo de las campañas de los partidos políticos y que no haya financiamiento privado. Eso ayudaría mucho al clientelismo que estamos siendo testigos, licenciada. Actualmente ya la ley prevé que por $1 por cada $2 por cada voto válido obtenido en la última elección, cada una de las organizaciones Como 15 quetzales, tienen digamos. ya un financiamiento. Sí, correcto. Tienen un financiamiento, pero podría ser implementar en el voto en eso, pero en otro sentido, como dicen, más la educación cívica. ¿No deberíamos prohibir el financiamiento privado a los partidos políticos? Tal vez no es de prohibirlo, sino que tuvieran un mejor control, un mejor, ¿cómo le dijera yo? Que estuvieran... Porque en un país con tanta pobreza, y lo escuchamos, estuvimos este fin de semana en el interior, y los líderes comunitarios decían, en un país con tanta pobreza, y no se necesita ser un gran analista muy especializado para coincidir con esta afirmación, pero en un país con tanta pobreza, en donde hay gente que no tiene que comer el día de hoy, y que sin embargo se está escuchando de que son millones los que gasta alguien que quiere ser, y que posiblemente no lo vaya a hacer, pero son millones los que se gastan para una campaña presidencial, una campaña de diputados. No deberíamos de provocar que el financiamiento privado no meta las manos en este ejercicio para no generar compromisos futuros. Eso es lo ideal. Lo ideal sería de que hubiera menos participación en cuanto a la participación de todo el sector privado, pero eso no lo podemos evitar. Lo que se podría, es bastante difícil evitarlo, incrementando tal vez la ayuda del Estado, pero lo que apostamos tal vez es, como dicen, reformas en cuanto más exigencia, en cuanto a la organización partidaria, que tengan más lugares o más fuerte, para que la propia sociedad conociera a los candidatos. Hacer las reformas podría ser del voto uninominal. Entonces ya dejaría un poco por un lado esas campañas en cierta forma. La creación... habría que hacer un estudio en cuanto a eso. Pero sí,
ahí vamos en las sanciones que sean más fuertes. Sí, efectivamente. La creación, precisamente, el incremento de la cantidad de personas afiliadas, empadronadas para crear un partido político subió a 16,000 en la última reforma. Sí. ¿Con qué propósito subió a esta cantidad? Tener 16,000 gentes para constituir un partido político es alto. ¿Con qué propósito se hizo? Bueno, aquí vemos que lo que tiene que tener la organización es mínima. En 50 municipios, 12 departamentos. Lo que se trata es de que los propios afiliados ayuden para poder organizarse en actividades propias de la organización para que ellos fueran sacando fondos, pero razonables. Claro. Ahora lo que pasa es de que, como les digo, la ley no hay unas sanciones, no hay reglas claras para poder ir minimizando eso, porque podría ser una campaña probablemente más, que se queden en los 48 millones que hoy tiene cada organización. ¿Alguien cumplió con estos 48 millones, licenciada? Pues según el estudio, en este momento sí, solo hubo una hubo un estudio que sacó Acción Ciudadana, pero a ellos lo hicieron en base a tarifas comerciales. Pero ellos tienen tarifas preferenciales y en los cuales las tarifas son más reducidas. Y es en base a que el tribunal hizo ese análisis y hasta este momento solo hay uno que ha sobrepasado el techo presupuestario al que tenían derecho para la campaña. ¿Y podemos saber como de cuánto ha sobrepasado los 40 millones? Estamos a 38. ¿Duplicó? No ha duplicado, como 63 millones, más o menos. Pareciera un poco real con lo que estamos viendo en términos de el despliegue publicitario. Pareciera, sí, pero esas son nosotros nos basamos en los informes que nos trasladan también y en los informes que nos trasladan los propios partidos políticos y en las tarifas que los distintos medios nos trasladan a nosotros. El desafío en una sociedad como la nuestra es tener las condiciones económicas para poder participar. Algunos analistas igualmente han mencionado que más allá de la posibilidad de votar por planes de gobierno, se vota por personas. Eso es. Y entonces el ejercicio que ustedes están haciendo de tener un instituto de formación, de capacitación, es muy importante. ¿Qué planes tienen para el futuro, para este instituto? ¿Cómo desarrollar y ampliar su cobertura? ¿Qué se necesita para poder hacerlo? ¿Es simplemente un asunto de recursos financieros? Recursos financieros y también participación de todas las organizaciones políticas para que se fomenten foros de discusión y sean diplomados políticos, políticas públicas, el conocimiento real de todo nuestro país y el contexto de toda la República, porque casi siempre se hacen instituciones en las cuales satisfacen las necesidades de la capital o del departamento de Guatemala. Pero esto va más allá, por eso es que nosotros en el instituto creamos unidades que paulatinamente las vamos a ir incluyendo, pero necesitamos tener fortaleza en cada una de ellas, en una unidad de la mujer, una unidad del indígena, una unidad de las personas con capacidades diferentes, y todas ellas tienen que funcionar, pero tienen que saber el contexto en lo que tienen, cómo deben de funcionar realmente. El futuro es precisamente lo que viene a continuación. Estamos terminando este bloque hablando de lo que se ha hecho, pero vamos a seguir hablando sobre todo de los desafíos que quedan en el Tribunal Supremo Electoral. Estamos en Espacio Público y para mí, Álvaro Pop, es un gusto estar con ustedes. Estamos en Espacio Público y dialogamos y conversamos y encontramos la realidad, especialmente en un momento político significativo para nuestro país. Estamos en elecciones
estamos en el ejercicio de la participación para la toma de decisiones. Y en esta oportunidad hablamos y estamos terminando una conversación muy importante especialmente para las comunidades que nos ven y que les interesa esa nueva dinámica electoral muchas veces cuando se habla de los pueblos indígenas, porque durante mucho tiempo precisamente la participación de los pueblos indígenas fue limitada. El tema de los idiomas es un tema que nos bloquea, que nos limita, y ahora tenemos la ley de idiomas nacionales, que igualmente no está del todo desarrollada y que no se cumple a plenitud. Yo diría, no se cumple de ninguna manera, pero la idea es cumplirla. Yo quisiera que estos últimos minutos, en este cierre del programa, pudiéramos hablar del futuro, que pudiéramos referirnos en principio a invitar, quizás, si le parece bien, a votar. ¿Por qué es importante ir a votar? Es importante ir a votar porque van a ser las autoridades que nos van a dirigir en los 4 próximos años. Y no hay que dejar el voto a que la minoría decida por la mayoría. Y es importante llegar el día de las elecciones y votar por el que le convenció el programa que planteó. Las soluciones a las problemáticas que tuvieron, pero hay que ir a votar. Es importante que ese día... Para una familia que tiene que caminar 3 horas para llegar al pueblo y emitir su voto, votar, comer en el pueblo y regresar y caminar otras 3 horas, ¿por qué es importante hacer ese esfuerzo? Porque la persona que ustedes van a decidir va a colaborar o va a implementar decisiones a efecto de que el voto en la próxima oportunidad se acerque todavía más. Esa persona probablemente tenga las mejores soluciones a efecto de llevar los mejores programas de atención a la nutrición, a la educación, hacia toda la población. ¿Qué se necesita para ir a votar, licenciado? Si tiene su cédula de vecindad que está razonada por el Tribunal Supremo Electoral, con ese puede ir a votar. Si tiene su DPI... ¿Y si la cédula no está razonada, no vota? Puede ir, si tiene su boleta de empadronamiento, acompáñela. Si no tiene ni boleta de empadronamiento, ni su cédula razonada, pero tiene su cédula y antes fue empadronada, ¿puede ir a votar? El número de empadronamiento es el que indica que puede hacer un voto. Ahora, si tiene su DPI también, o sea, con su DPI también puede votar, porque estamos en la etapa de la sustitución del documento de identificación y el DPI también puede ir a votar. ¿Hasta qué día pueden ir al registro de ciudadanos a identificar su cédula con su número de padrón? Hay establecido un call center en el cual se puede estar comunicándose ¿Llamando? incluso, y yo los invito a que se acerquen a la información. ¿Cuál es el número al que pueden llamar? Y que creo que podemos poner en pantalla y en los siguientes programas hacerlo. 1-800-1001. 1-800-1001. Sí. A ese teléfono pueden llamar y resolver sus dudas con respecto a su participación y lo que necesitan para ir a votar. ¿Es correcto? Exactamente, sí, también a través de la página web del Tribunal Supremo Electoral pueden hacer consulta en qué mesa pueden estar y ahí les va a indicar en qué centro y qué mesa va a votar. Y es importante que se acerquen a corroborar. Eso sí, toda esta semana va a estar saliendo en Prensa Libre o nuestro diario un suplemento en donde les van a decir con el número de padrón cuál va a ser su centro de votación. Perfecto. Para, digamos, tener la garantía de ese número de teléfono, ¿podemos repetir el número, licenciada? 1-800-1001. 1-800-1001. Perfecto. Sí. Tenemos una denuncia que creo que es importante considerar. Algunas personas en el interior del país, especialmente en el área rural, pasó en Totonicapán, por ejemplo, les enviaron el telegrama diciéndoles dónde tenían que ir a votar. Y cuando recibe la persona que recibe el paquete de telegramas es una persona de un partido político y le pone una calcomanía a todos los telegramas que se reparten.
Esto es un punto que habrá que resolver, tomar en cuenta, porque hemos encontrado 2, 3 lugares que ha sucedido. ¿Podemos esperar una respuesta a esta situación y darle continuidad, licenciada? Esto es algo que el inspector del tribunal tiene que investigar el tema, y también hay una empresa que se encargó y tiene la responsabilidad absoluta de llevar a cada ciudadano el telegrama. Efectivamente, ese es el desafío. Tenemos una elección en los próximos días. Los invitamos a participar, pero también a continuar con Espacio Público. Soy Álvaro Pop. Muchas gracias por estar con nosotros.